Jóvenes, ¿cómo están? Muy buenos días. Buenos días. Buenos días, chicos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenos días, profe. ¿Bien? Buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Bien, jóvenes, veo que me están escuchando bien, entonces vamos a iniciar nuestra sesión de hoy, que es una maratón que consta en la resolución de ejercicios, ¿no? De ejercicios del tema que se ha desarrollado en la primera semana. Bien, antes de comenzar voy a hacer una captura, jóvenes, para presentar un informe. Me esperan un momentito, por favor. Listos. Vamos a comenzar entonces, jóvenes. Consulta, jóvenes. ¿Habrá la necesidad de hacer un repaso teórico, algo breve, chicos? Profe, ¿le parece si mientras consultar. resuelve va haciendo profe, no. un poco de teoría? O sea, si es que por a veces necesita, mientras que resuelve, pero Bien, en todo caso, sí, vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Me imagino que algunos no necesitan hacer un repaso y posiblemente algunos sí. Entonces, mientras van intentando resolver, vamos a hacer un repaso algo breve, ¿no? Jóvenes, algo breve nada más. Y para evitar el problema de velocidad de subida, voy a dejar de compartir cámara, ¿ya, jóvenes? Para evitar este problema de velocidad de subida. Bien, entonces, ¿qué necesitamos tener en cuenta para nuestra primera pregunta, ¿no? Para nuestra primera pregunta que nos hablan o nos preguntan cuál o cuáles son proposiciones lógicas de los ítems. Entonces, tener en cuenta que un enunciado va a ser aquella oración en el lenguaje cotidiano, el cual va a expresar una idea, pudiendo ser esta idea falso o podría ser esta idea verdadero. Entonces, por consiguiente, los enunciados se van a clasificar en tres. Frase va a ser aquel enunciado que no va a admitir ningún valor de verdad. Es decir, por ejemplo, arriba el Perú va a ser una expresión del tipo exclamativo. Esta no admite ningún valor de verdad. ¿Cómo estás? Una expresión o un enunciado del tipo interrogativo, que tampoco tiene ningún valor de verdad. Y alto, una expresión del tipo mandato o imperativo, que tampoco admite ningún valor de verdad. Esa será entonces una frase, al cual también vamos a decir que no es una proposición lógica. ¿Y qué es una proposición lógica? Una proposición lógica será aquel enunciado que va a admitir algún valor de verdad. Es decir, puede ser verdadero o puede ser falso, siempre en cuando no puede ser ambos. A las proposiciones lógicas denotábamos por P, Q, R y así sucesivamente, a los cuales denominamos variables proposicionales. Por ejemplo, si decimos 7 al cuadrado es igual a 14, de inmediato usted me va a decir, profesor, lo que acaba de decir eso es falso. Por lo tanto, este admite un valor de verdad. Si admite un valor de verdad, esta es una proposición lógica al cual puedo llamar P. Y si decimos, por ejemplo, que Tupac Amaru murió fusilado, usted me va a decir, profesor, eso es falso. Entonces, como admite un valor de verdad, esta será una proposición lógica al cual podemos llamar Q. Y si decimos, por ejemplo, que 17 es múltiplo de 7, usted me va a decir, profesor, eso también es falso. Pero basta que esta expresión admite un valor de verdad, entonces esta será una proposición lógica, al cual podemos llamar R.
Entonces, bajo estos dos, nosotros ya podemos responder la pregunta 1. En la pregunta 1 nos dicen así. De los siguientes enunciados, ¿cuál o cuáles son proposiciones lógicas? En el ítem 1 nos dicen, que si x es menor que 0, entonces valor absoluto de x es igual a menos x para cualquier x que es un número real. Aquí está apareciendo un conectivo, el si entonces, el cual conocemos como la condicional. Es más, esto es parte de una definición, el cual voy a escribir para hacer notar. Usted en su clase de álgebra habrá visto esta parte, ¿no? Cuando definen así, ¿no? El valor absoluto de x toma dos valores. ¿Es el valor de x o es el valor de menos x? ¿Cuándo toma el valor de x? Si x es mayor o igual a 0. Y será menos x si x es negativo. Entonces, aquí está apareciendo. X es menor que 0, entonces el valor absoluto de x será menos x. Entonces, es parte de la definición de valor absoluto. Y esta nos conlleva a concluir que esta asume un valor de verdad. En este caso, será verdadero. Si asume un valor de verdad, entonces el ítem 1 es una proposición lógica. Ítem 1, entonces, proposición lógica. Ítem 2. En el ítem 2 nos dicen, Dina Boluarte es presidente del Perú. Eso es innegable, eso es verdadero. Por consiguiente, el ítem 2 también asume un valor de verdad. Si asume un valor, ya sea verdadero o sea falso, pero no ambos, decimos que también es proposición lógica. En el ítem 3 nos dice, ¿ya llegaste a tu casa? Nos preguntan, acabamos de ver que cualquier enunciado que aparece en signo de interrogación, esta es una frase que también podemos decir no es una proposición lógica. Por aquí entonces tenemos que el ítem 3 no es una proposición lógica, puesto que aparece en signo de interrogación. Ahora, recordando, en la primera clase de aritmética también nos vino pregunta de ese tipo. Y nos decían, si la memoria no me falla, decían así. El número 260 es un número bastante grande, cuya lectura tampoco es inmediata, pero no necesito hacer la lectura. Me decían que este número es divisible o es múltiplo, nos decían, creo. Vamos a suponer que es múltiplo. Nos decían, es múltiplo de 13. Lo que está aquí dentro, lo que está dentro del signo de interrogación, este podría ser verdad o podría ser falso. Si nosotros quisiéramos saber si es o no es, dividimos entre 13 y si nos sale un número entero, será divisible. Y si no sale un número entero, no será divisible. Entonces, lo que está dentro del signo de interrogación puede ser verdadero o puede ser falso. Pero el hecho que aparezca dentro de signo de interrogación, todo hace que esto no es una proposición lógica. Así lo hemos desarrollado ese ejercicio que era de la pregunta 1 de nuestra separata, de la sesión 1. Entonces, el signo de pregunta hace que se convierta en una, o no es una proposición lógica. Entonces, ítem 3 no es proposición lógica. El ítem 4 tampoco va a ser una proposición lógica porque aquí aparece un deseo, ¿no? Deseo ganarme
deseo ganarme la lotería. Aparece esta expresión deseo. Ahora, con respecto a ello, regresemos un ratito a la teoría. Tenemos dos casos, frase, proposición lógica. El siguiente es una proposición abierta. Una proposición abierta será aquel enunciado que admite cualquier valor de verdad. Puede ser verdadero y también puede ser falso. Por ejemplo, si nosotros decimos, aquí no se ve muy bien, voy a arreglar esto. Aquí si nosotros decimos, por ejemplo, que si... A ver, ¿qué pasa aquí? A ver. O lo puedo escribir aquí. Vamos a regresar aquí. Por ejemplo, si nosotros decimos que x más 3, por ejemplo, voy a decir que es mayor que 5. Entonces, si pregunto si esta expresión es verdadero o es falso, algunos me dirán, profe, eso es verdadero. Algunos me dirán, eso es falso. Algunos me dirán, profesor, todo depende de quién es x. Si x es, por ejemplo, 2, 2 más 3 es mayor que 5, usted me dirá que esto es falso. 5 no es mayor que 5. Pero si decimos que es 3, 3 más 3, esto es 6, es mayor que 5, y esta será verdadero. Entonces, esta expresión asume los dos valores de verdad. Puede ser verdadero y también puede ser falso. Y aquí, como es un deseo, se da lo mismo. Puede ser verdadero y también puede ser falso. Por lo tanto, la última es en realidad una proposición abierta. Como nuestro objetivo es averiguar quiénes son proposiciones lógicas, entonces sabemos que el 3 no es proposición lógica, el cuarto también no será una proposición lógica. ¿Qué es el cuarto entonces? El cuarto es una proposición abierta. ¿Y qué es el 3? Es un enunciado. Perdón, es una frase, como lo hemos revisado la teoría, es una frase. No admite valor de verdad. Listos. Así entonces tenemos como respuesta el ítem 1 y el ítem 2, es decir, la clave A. Consultas, jóvenes, dudas con respecto al ejercicio 1. Imagino que no ha habido mayor dificultad en este ejercicio. Listos. También necesito tener en cuenta la tabla de valores. Ya nosotros conocemos nuestros conectivos, ¿no? Nuestros conectivos, tenemos la negación, el primer conectivo, el segundo conectivo, la disyunción débil, el tercer conectivo, la disyunción fuerte. Tenemos también la conjunción, la condicional y la bicondicional. Estos son nuestros conectivos que hemos estudiado en clase. Las otras formas de representar los conectivos, no es cierto que, o también podemos decir es falso para la negación, para la disyunción débil, a veces decimos a menos que, o bien para la disyunción fuerte, siempre va a aparecer una doble O. O bien, por ejemplo. Cada vez que aparece la doble O, nosotros pensamos en el triangulito. Para la conjunción, sin embargo, aunque, pero, también, además, podríamos agregar también aquí, además también va a ser una conjunción. Para la condicional, frecuencia, por lo tanto, se deduce, será equivalente a el sí entonces. Y para la bicondicional, sí y solo sí, o también decimos cuándo y solo cuándo. Bien, estos conectivos ya nosotros hemos estudiado, vamos a pasar rápidamente, pero aquí hay uno al cual voy a presentar como observación. P condicional Q se puede leer también a lo siguiente. Debido a que, o también porque, o también ya que, o también aunque, o también dado que,
o también puesto que. Todas estas expresiones, fíjense, P condicional Q, en este caso P se dice que es el antecedente y Q el consecuente. Cuando aparece el debido a que, o el por qué, o el ya que, o aunque, el dado que, el consecuente se convierte en el antecedente y el antecedente se convierte en el consecuente. Entonces representaríamos así. Q, flechita, P. Y jóvenes, esto es un auxiliar, al cual también llamamos el replicador. Por ejemplo, Alexa compra sandía debido a que compra rosas. Entonces, el debido a que es el conector o conectivo al cual vamos a conocer también como el replicador. Alex compra sandía que sea P y compra rosas que sea Q. Entonces, usando el replicador, diríamos así, ¿no? P, flechita hacia la izquierda, Q. Pero como el replicador no tiene su tabla de valores, dentro de un momento vamos a revisar, no tiene su tabla de valores, entonces tenemos que usar nuestros conectivos formales. Este es un auxiliar. Equivalente, entonces, el consecuente se va a convertir en el antecedente y el antecedente se va a convertir en consecuente. De esa forma, entonces, podemos cambiar estos conectivos a los cuales conocemos como los replicadores. Mis jóvenes, era necesario ver esto, ¿ya? Listos. ¿Qué más? ¿Qué más necesito recordar? Necesito recordar también mi tabla de valores. Voy a revisar rápidamente la tabla de valores. Esta tabla de valores debemos recordarlo bien. La negación es inmediata. Si los valores de P son verdadero, verdadero, falso, falso, su negación será todo lo contrario. Falso, falso, verdadero, verdadero. Ahora aquí, la disyunción. La disyunción va a ser falso solamente cuando antecedente y consecuente son falsos, nada más. Y en los demás casos va a ser verdaderos. La conjunción. La conjunción va a ser verdadero solamente cuando ambos son verdaderos. Cualquier otro caso va a ser falso. La condicional. La condicional va a ser falsa cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Solamente ahí será falso. Cualquier otro caso va a ser verdadero. La bicondicional. La bicondicional vamos a decir que va a ser verdadero cuando ambos, tanto P y Q, son iguales. Es decir, pueden ser verdaderos o también pueden ser falsos. Entonces, cuando son iguales, será verdadero. Y cuando son diferentes, será falso. Y la disyunción fuerte será la negación de la bicondicional. Negación de la bicondicional. Así entonces, de esta tabla, inclusive, nosotros podemos extraer una propiedad con solamente inspeccionar la tabla de valores de la bicondicional. Y esta vamos a usar inclusive para resolver un ejercicio. Observación entonces, P bicondicional Q es equivalente a la negación de P triangulito Q. O recíprocamente, P triangulito Q será equivalente a la negación de la bicondicional. Esto va a ser una propiedad que vamos a usar para resolver un ejercicio. Listos. Eso es lo que necesitamos recordar. Luego hacer tabla de valores y esta de aquí. Principales leyes lógicas. La ley de la doble negación, o también conocido como la involutiva. Negación de una proposición es la misma proposición. Propiedad conmutativa. P o Q es lo mismo que decir Q o P. Tanto se cumple para la disyunción débil como para la conjunción. Asociatividad. Cuando estamos frente a un mismo operador, nosotros podemos cambiar el signo de agrupación de manera conveniente o podemos asociar de manera conveniente. Esta va a funcionar tanto para la disyunción débil como también para la conjunción. La distributividad en sus dos formas. Luego, la ley de Morgan, es decir, la negación de una disyunción se va a convertir en una conjunción, pero de las negaciones de ambas proposiciones. Disyunción de una, o negación de una disyunción, esto es conjunción. Y negación de una conjunción, esta será disyunción.
disyunción, pero de la negación de ambas proposiciones. Ahora, la ley de la absorción. Esto también es importante, jóvenes, tenerlo en cuenta. Si tengo dos proposiciones iguales, estas dos proposiciones están separadas por el signo de agrupación paréntesis. Y además tengo la disyunción y la conjunción también separadas por el signo de agrupación. Entonces la segunda proposición va a desaparecer. Esta es entonces en una primera forma. Notar aquí que hay dos proposiciones que se repiten y hay una segunda proposición, el que va a desaparecer, y de ahí el nombre de absorción, es decir, es absorbido. En otra presentación, ahora cambiando el rol, ahora nuestro conectivo principal va a ser la conjunción y dentro del paréntesis aparece la disyunción. El razonamiento es el mismo. Tenemos dos proposiciones iguales y una segunda proposición. El que sobrevive es la proposición que está fuera, en cualquiera de los dos casos. Y luego, en otra presentación, ahora vamos a tener una proposición fuera del signo de agrupación y dentro del signo de agrupación vamos a tener la negación de la proposición que está fuera. Y luego una tercera proposición. Entonces, la ley de la absorción me dice que sobrevive la proposición que está fuera, P. Sobrevive el operador que está fuera, disyunción. Y luego sobrevive la segunda proposición, Q. Esa es la ley de la absorción en su segunda forma. Cambiando el rol ahora, primero era con disyunción, ahora con conjunción, la idea es la misma. Sobrevive la proposición que está fuera, sobrevive el operador que está fuera del signo de agrupación y luego sobrevive la segunda proposición. A estas conocemos entonces como las leyes de la absorción. Listos. Complementariamente a estas leyes, necesitamos recordar la ley del complemento, que nos dice una proposición P en disyunción con la negación de la proposición, esta siempre va a ser una verdad o una tautología. Una proposición P en conjunción con la negación de P, esta va a ser una contradicción, o también decimos una falsedad. Ley de la identidad, que también va a ser importante tener en cuenta. Una proposición en disyunción con una tautología o una verdad, esta siempre va a ser una verdad. Aquí presentamos lo mismo, solamente que en lugar de B usamos T, que nos indica en realidad pues T es una tautología o B también vamos a decir una tautología. Ahora, si tengo una proposición en conjunción con una tautología o una verdad, entonces esta va a ser equivalente a la misma proposición, presentada en función de la tautología, que es lo mismo en realidad. Estoy cambiando B de verdad con T de tautología, y es la misma. Ahora, con respecto a una falsedad o contradicción. Una proposición en disyunción con una contradicción, esta va a ser la misma proposición. Escrito con una contradicción o la T invertida, es lo mismo. P o una contradicción va a ser el mismo. Ahora, una proposición en conjunción con una contradicción, esta siempre va a ser una contradicción o una falsedad. Que lo podemos escribir así también. Listos, estas son las dos leyes que también debemos tener en cuenta. Luego la ley de la condicional que también vamos a usar de forma repetitiva. P condicional Q, esto va a ser equivalente a lo siguiente. Ojo, a P decimos también el antecedente y a Q también decimos el consecuente. Entonces, P condicional Q va a ser equivalente. Negamos el antecedente o el consecuente. A esa ley se conoce como ley de la condicional. Ley de la bicondicional. Una bicondicional se puede descomponer en dos. P condicional Q y Q condicional P. Una bicondicional se puede descomponer en dos. Que también va a ser necesario tener en cuenta porque vamos a usar para resolver un ejercicio. Y ya lo que habíamos dicho de la tabla de valores, la bicondicional es la negación de
P triangulito con O, la disyunción fuerte. Y aquí una observación importante, jóvenes, frente a la condicional. Si en la condicional el consecuente es verdadero y el antecedente puede ser cualquier proposición, esta siempre va a ser una verdad o una tautología. Por ejemplo, si la pregunta fuera, indique si este esquema molecular es o no es tautología, o es una contradicción, o es una contingencia. De inmediato, ¿qué harías? A ver, voy a preguntar. A ver, Serrano Ramos, ¿qué harías si te preguntan este último, qué es? ¿Una contradicción, una contingencia o una tautología? ¿Qué harías, Serrano? Serrano. Utilizaría la identidad, ¿no? Podría usar esa observación que estamos haciendo, o en todo caso, si no se te ocurre nada, ¿qué harías? Tendrías que hacer tablas. O si no, la tablita, ajá. Verdadero, Claro. falso, le valor. Claro, hacer las tablas y averiguar cuáles son los valores del conectivo principal, que en este caso es la condicional. Haces tus tablas, trabajas por ahí, haces por aquí, por allá, haces operaciones y vas a llegar a una conclusión. Y esa conclusión a la cual vas a llegar va a ser que los valores del conectivo principal van a ser todas verdaderas. Es decir, todo este esquema molecular es una tautología. Pero también puedes evitar hacer tablas considerando lo siguiente. Considerando que todo lo que está en llaves, que sea tu antecedente, y lo que está en paréntesis sea tu consecuente, puesto que tu conectivo principal es la condicional. En el consecuente notas que aparece P o no P. Eso es según la ley del complemento, que hemos puesto por aquí. La ley del complemento me dice que P o no P siempre es una verdad o una tautología. Entonces aquí estarías observando que el consecuente es una tautología o es una verdad. Y la observación dice que si el consecuente es verdadero, todo se va a hacer verdadero. Todo se hace verdad. Y ya no necesitas trabajar en el antecedente. Ya, jóvenes, esta es una observación importante que hay que tener en cuenta. Evitamos hacer las tablas entonces. Profesor, Dime. disculpe, ¿podría explicar la observación? Te refieres a esta observación importante, ¿no? Sí. ¿Cierto? No, la parte de arriba que dice observación y está en celeste. De la bicondicional. Sí. Esta lo hemos puesto o hemos extraído esto directamente de la tabla. Voy a regresar, ¿ya? Voy a regresar. Regresamos a nuestra tabla. Un momentito. Mira, aquí está la tabla de valores de verdad. ¿Dónde está? Aquí lo tengo. Fíjate, en la tabla de valores de verdad. Hemos visto la tabla de valores de verdad. Fíjate la tabla de valores de verdad de la bicondicional. Es verdadero, falso, falso, verdadero. Y la tabla de valores del triangulito es todo lo contrario. Falso, verdadero, verdadero, falso. Notarás que la tabla de valores de verdad de la bicondicional es la negación de la tabla de valores del triangulito. Y por eso aquí hemos hecho la observación. Aquí no tenemos nada que probar, solamente inspeccionar la tabla de valores de ambos. Y notamos que la tabla de valores de la bicondicional es la negación de la tabla de valores de triangulito. Esta es una ley que no necesitamos probar, solamente inspeccionar los valores o la tabla de valores de bicondicional y triangulito. Entonces, en base a esta tabla de valores, es lo que estamos presentando esta ley. Aquí. No, el siguiente. Este de aquí. ¿Cierto? En la observación. Espero que eso aclare su duda. ¿Está muy bien?
Gracias. Listo, entonces habíamos concluido que esto es una tautología. Sin la necesidad de hacer tablas, podemos concluir entonces que eso es tautología. Otra forma de presentar esto es lo siguiente. Corchete que me indique cualquier proposición antecedente y consecuente una verdad. Entonces, esa siempre va a ser una verdad. Ahora, complementariamente a esto tenemos lo siguiente. Ahora, si el antecedente es falso y el consecuente es verdadero, concluiremos que todo el esquema molecular va a ser verdadero o tautología. Ahora, algunos se preguntarán, profe, ¿pero por qué? ¿De dónde? ¿Cómo prueba esto? Aquí tampoco no necesitamos nada que probar, solamente ver la tabla de valores. Tabla de valores de la condicional. Regresemos a la tabla de valores de la condicional. ¿Qué dice la condicional? La condicional me dice así, si el antecedente es verdadero, y aquí está, la condicional va a ser falsa si el valor de P es verdadero y el valor de Q es falso. Solamente en ese caso va a ser falso. Solamente en ese caso. Entonces, si nosotros garantizamos que en el consecuente es verdadero, como en este caso, ¿no? A ver, voy a marcar. Por ejemplo, voy a asumir que el antecedente sea, perdón, el consecuente sea verdadero. Aquí, consecuente verdadero y aquí también consecuente verdadero. ¿Cómo puede ser el antecedente? Puede ser verdadero o puede ser falso, o puede ser cualquier valor, pero esta siempre va a ser verdadero. El otro caso, si verificamos que el antecedente es falso, como en este caso de aquí, si el antecedente es falso, el consecuente puede ser verdadero o puede ser falso. Cualquiera de ellos me va a conducir a valores de verdad que serán, en este caso, verdaderos. ¿Estamos bien, jóvenes? De aquí de la tabla sale esa ley o esa observación que hemos marcado como importante. ¿Ya, chicos? Listos. Veamos entonces, habiendo hecho un pequeño repaso, veamos el ejercicio 2. En el ejercicio 2 nos dice, si viajo a Argentina, entonces postulo a medicina. En consecuencia, o viajo a Argentina o postulo a medicina. Esa doble O ya de inmediato. A ver, por favor, voy a pedir que acá que apaguen su micrófono, por favor. Entonces, aquí debo elegir mis variables proposicionales. Viajo a Argentina, que sea mi variable proposicional P. Postulo a medicina, que sea mi variable proposicional Q. Con estas dos variables proposicionales voy a escribir el esquema molecular. Dice, si viajo a Argentina, ¿qué sería entonces? Viajo a Argentina es P. Si viajo a Argentina, entonces, condicional, postulo a medicina, Q. En consecuencia, este signo de agrupación, o este punto que aparece por aquí, me indica que aquí debe aparecer un signo de agrupación. Luego dice en consecuencia, ya habíamos visto en los conectivos, en consecuencia también es una condicional. Luego aparece la doble O viajo a Argentina o postulo a medicina. Entonces, como aparece una doble O, esto es triangulito. O viajo a Argentina o postulo a medicina. Listos. Este sería el esquema molecular, el cual nos dice que es falsa. Esto es falso. Y ya acabamos de ver que en la tabla de valores de verdad de la condicional va a ser falsa solamente cuando se presenta que el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. En este caso, mi conectivo es la condicional. El antecedente será el primer paréntesis y el consecuente el segundo paréntesis. Es decir, él será mi antecedente y él será mi consecuente. Para que la condicional sea falsa, el antecedente debe ser verdadero y el consecuente debe ser falso. ¿Ya está? Siendo así, entonces, podemos averiguar los valores de P y Q. Voy a trabajar en el consecuente, sabiendo que
triangulito me dice que va a ser falsa cuando ambos son iguales. Recordemos. Recordemos, ¿eh? Regresemos aquí a la tabla de valores. Por si acaso voy a regresar, ¿ya? En las siguientes, vamos a editar esto. Aquí está. Tabla de valores. Tabla de valores. Sabemos que nos ubicamos en triangulito. En triangulito nos dice que si son iguales, es falso. Y si son diferentes, es verdadero. Así entonces, como estoy frente a triangulito, para que sea falso triangulito, me dice que deben ser iguales. Vale decir, si P es verdadero, Q también debe ser verdadero. Eso es lo que nos dice. Y si si P es falso, Q también tiene que ser falso. Lo cual significa que P está asumiendo dos valores de verdad. Y eso no puede ser, puesto que hemos visto en teoría que las proposiciones lógicas solamente pueden asumir un solo valor de verdad. O puede ser verdadero o puede ser falso. Así que esos dos valores de verdad que está asumiendo para la proposición, tanto para la proposición P y la proposición Q, seguramente no va a interferir en nada en los valores de verdad de los ítems. Veamos entonces cómo son los ítems. Veamos. Ítem 1. En el ítem 1 dice, viajo a Argentina, que sería P, y, ¿no? Porque aparece pero, y no postulo a medicina, no Q. Reemplacemos sus valores. Reemplacemos los valores de P y Q. Ya tenemos, o ya sabemos que los valores de P pueden ser verdadero. Si P es verdadero, Q también es verdadero. Su negación será falso. Entonces tendríamos P y falso. Eso es cuando P es verdadero y Q también es verdadero. Puede suceder el otro caso. Si P es falso, Q también debe ser falso, pero como aquí está negado, sería verdadero. Entonces P y verdadero. En cualquiera de los dos casos, notarán jóvenes, en cualquiera de los dos casos, va a suceder entonces que en cualquiera de los dos casos vamos a obtener como resultado falso, puesto que en la conjunción es verdadero cuando ambos son iguales y cuando son diferentes es falso. Solamente cuando ambos son verdaderos es verdadero. Eso es en la conjunción. ¿Listos? Así entonces obtengo por aquí falso. Ítem 1 entonces falso. Veamos el ítem 2. Ítem 2. En el ítem 2 nos dice, no viajo a Argentina, que sería la negación de P. No viajo a Argentina, sí y solamente sí. No postulo a medicina. Veamos si esto es verdadero o es falso. Sabemos que los valores de P y Q son iguales. Por consiguiente, al reemplazar, por ejemplo, ¿no? Si asumimos que P es verdadero, su negación será falso. Sabiendo que Q también es verdadero, su negación será también falso. O si asumimos el otro caso, ¿no? Que P es falso, su negación será verdadero. Si P es falso, Q también debe ser falso, entonces su negación verdadera. Entonces estamos observando que los dos valores son iguales y la bicondicional nos dice que cuando son iguales, esto es verdadero. Así el ítem 2 será verdadero. Sigamos. Ítem 3. En el ítem 3 nos dice, aparece la doble O viajo a Argentina, por la doble O va a aparecer el triangulito, o viajo a Argentina o no postulo a medicina. Ya está. Veamos otra vez. Sabiendo que P es verdadero y Q también debe ser verdadero, entonces podemos reemplazar aquí. Si P es verdadero, Q debe ser verdadero, su negación será falso. O si P es falso, Q también debe ser falso. Si Q es falso, su negación será verdadera. Y triangulito, ¿qué nos dice?
Triangulito nos dice que cuando son diferentes es verdadero y cuando son iguales es falso. Por lo tanto, como aquí estamos viendo que tanto P y no Q son diferentes, el ítem 3 será verdadero. Así entonces obtenemos como respuesta la alternativa D. Verdadero, falso, falso. ¿Estamos bien ahí, jóvenes? Consultas, dudas, chicos, chicas. Si hay alguna inquietud, por favor. ¿Qué me dicen por aquí? ¿Todo bien? Profesor, Sí, me pregunta. te escucho. Ahí en figura, ahí, ¿cómo se llama? Había puesto que no pueden ser cuando son iguales, es falso, pero en la 2 pone que son iguales, o sea, ¿no sería falso? ¿O? Claro, lo que pasa es que aquí los conectivos son distintos. Aquí el conectivo es la bicondicional en el ítem 2 y en el segundo el conectivo es el triangulito. Y no está de más regresar a la tabla de valores, fíjate. La tabla de valores de la bicondicional nos dice que cuando ambos son verdaderas, es verdadera. Cuando ambos son falsas, también es verdadera. Dicho de otra manera, cuando son iguales, verdadera. Y mientras en triangulito nos dice que cuando son iguales es falso, mira. Cuando ambos son verdaderos, falso. Cuando ambos son falsos, también es falso. Entonces, en base a esta tabla de valores es lo que estamos reemplazando aquí. En bicondicional, cuando ambos son iguales, será verdadero. En triangulito, cuando son diferentes, es verdadero. Espero que eso aclare la duda. Sí, profesor, gracias. Por aquí me decían que repitamos, a ver, ya se pasó. El ítem 1, a ver, ¿qué pasó con el ítem 1? ¿Por qué se pide que repita? Allá, aquí estamos en el ítem 1, este es su esquema molecular, entonces tenemos valores iguales, ¿no? Verdadero, verdadero para P y Q, pero como aquí está negado, P va a ser verdadero y como Q es verdadero, su negación será falso. Entonces aparece verdadero y falso. En el segundo caso, P es falso, por lo tanto Q también es falso. Pero como aquí está negado, su negación de falso es verdadero. Entonces, por eso es que aparece falso y verdadero. Aquí estamos considerando los dos casos. En cualquiera de los casos, esto va a ser falso. Y regresamos a la tabla de valores. ¿Qué dice en la tabla de valores de la conjunción? Dice que es verdadero solamente cuando P es verdadero y Q es verdadero. Solamente en ese caso es verdadero. Cualquier otro caso va a ser falso. Y aquí observamos que estamos, es decir, ninguno de ellos son verdaderos, o simultáneamente los dos no son verdaderos. Por lo tanto, cualquiera de estos dos casos nos conduce a una falsedad. Bien, sigamos, jóvenes, sigamos, ¿ya? Veamos el ejercicio 3. En el ejercicio 3 nos dice, un entrenador de básquet le dice a su lanzador, si entrenas todos los días, mejoras tu rendimiento. Vamos a elegir nuestra variable proposicional. Entrenas todos los días, vamos a decir que esta sea una proposición P. Mejoras tu rendimiento, vamos a decir que sea una proposición Q. Mejoras tu rendimiento, Q. Ya está. Entonces, considerando estas dos variables proposicionales, nosotros podemos escribir el esquema molecular. Dice así. Si entrenas todos los días, eso es P. Ojo, aquí aparece si. Si entrenas todos los días, es decir, aparece la condicional. Pero de forma implícita, esta comita que aparece aquí nos va a indicar el entonces. Sí, entonces. Sí, entonces es una condicional. ¿Ya? Entonces,
aquí debe aparecer flechita hacia la derecha. Si entrenas todos los días, entonces mejoras tu rendimiento. Luego aparece un punto, eso significa signo de agrupación. Luego aparece pero. Pero es una conjunción, lo habíamos dicho en los conectivos. Luego aparece si mejoras tu rendimiento. Otra vez, mira, si no mejoras tu rendimiento, que sería la negación de Q. Si no mejoras tu rendimiento, otra vez aquí aparece el si, la condicional, y aparece la comita, entonces de forma implícita nos están dando el entonces. Si no mejoras tu rendimiento, entonces no entrenas todos los días, que sería la negación de P. Negación de P. Ya está. Listos. Dice, ¿cuál de las siguientes proposiciones son equivalentes a lo que el entrenador dijo al lanzador? Entonces, nosotros vamos a tener que simplificar toda esta expresión y buscar un equivalente. Y ese equivalente debe ser uno de ellos que aparece en clave. A ver, voy a trabajar primero en ambos paréntesis. En el primer paréntesis puedo usar la ley de la condicional y en el segundo paréntesis también. Pero aquí voy a usar la ley de la contrarrecíproca. Y te lo voy a escribir aquí. No Q implica no P. Esto va a ser equivalente a P implica Q. A esta ley se conoce como la ley de la contrarrecíproca. Ley de la contrarrecíproca. Voy a usar esta ley. También voy a usar la ley de la idempotencia, que nos dice si tengo P o P, esta va a ser la misma proposición. O si aparece P y P, no Q, IP. P y P, entonces esta será también la misma proposición. Se conoce como la ley de la idempotencia. No está en mis leyes, pero en el material que usted maneja, ahí aparece. Listos. Ahora, usando estas de aquí, entonces, tratemos de reducir nuestro esquema molecular. Ahora, el primer paréntesis lo voy a dejar tal cual. P, flechita, Q. Segundo paréntesis, aquí aparece una conjunción. En el segundo paréntesis voy a usar la ley de la contrarrecíproca. Entonces, en lugar de decir no Q implica no P, voy a decir P implica Q. Y notarás aquí el primer paréntesis y el segundo paréntesis son iguales. Entonces, ahí voy a usar la ley de la idempotencia para la conjunción. Esta será equivalente entonces a decir solamente P condicional. Ya está. Entonces, uno de ellos, el ítem 1 o el ítem 2 o el ítem 3 debe ser equivalente a este de aquí. ¿Cuál de ellos es? Dice así, el primero, si no mejoras tu rendimiento, no entrenas todos los días. Aquí aparece una condicional, pero aparece una negación. Aquí voy a regresar, jovencitos, voy a regresar a usar la ley de la contrarrecíproca. P condicional Q va a ser equivalente a no Q condicional no P, usando la ley de la contrarrecíproca. Usando la ley de la contrarrecíproca, veamos entonces qué sucede con el ítem 1. Aquí podemos escribir su traducción del ítem 1. El ítem 1 dice, si no mejoras tu rendimiento, que sería no Q. Si no mejoras tu rendimiento, aparece sí, entonces, y aparece una comita, sí, comita, entonces me está indicando condicional. Si no mejoras tu rendimiento, entonces no entrenas todos los días, que sería la negación. Y eso es justamente lo que aparece en nuestra conclusión o en nuestra simplificación. Por lo tanto, entonces, respuesta, la alternativa o el ítem
1, ¿no? Alternativa A. Ahora, si alguien dice, profe, pero ¿cómo sería en el ítem 2? A ver, veamos su traducción en el ítem 2. Dice, si entrenas todos los días, que es P, aparece si comita, entonces, si entonces, condicional. Si entonces no mejoras tu rendimiento, sería negación de Q. Ese sería su esquema molecular. Y esa no equivale a ninguno ni a él, ni tampoco a él. A ver, el tercero. El tercero dice, si no entrenas todos los días, sería la negación de P. Si no entrenas todos los días, flechita, mejoras tu rendimiento. Q. Y otra vez, esta tampoco es equivalente a esta de aquí, ni tampoco a esta de aquí. Por lo tanto, entonces, conclusión, nuestra respuesta sería el ítem 1. Bien, jóvenes, consultas, dudas, inquietudes, chicos, para pasar al siguiente ejercicio. Respuesta, entonces, clave A. Dudas, chicos, respuestas, dudas, consultas, inquietudes. Siguiente, profe. Next, sigamos. Pregunta 4, dice, la proposición, no tengo automóvil, pero tengo brevete. En consecuencia, no tengo brevete o aprobé el examen de reglas de tránsito. Toda esa expresión que está entre comillas dice que es falsa. Y nos piden determinar el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Ya aquí me había adelantado en escribir las variables proposicionales. P, Q y R. Entonces, teniendo las variables proposicionales, escribamos el esquema molecular del enunciado que aparece entre comillas. Dice, no tengo automóvil. Será entonces la negación de P. No tengo automóvil, pero, ya sabemos que pero es una conjunción. Pero tengo brevete, que sería Q. Luego aparece una comita. Esa comita me va a indicar que aquí aparece signo de agrupación. Luego dice en consecuencia. Ya sabemos que en consecuencia es una condicional. En consecuencia, otra comita más. Esa comita me va a indicar signo de agrupación. O no tengo brevete o no aprobé el examen de reglas de tránsito. Aparece la doble O. Si aparece la doble O, significa que va a aparecer el triangulito como conectivo. Entonces, o no tengo brevete, que sería la negación de Q, o no tengo brevete, o aprobé el examen de reglas de tránsito, que sería R. Ya está. Toda esta expresión dice que es falso. Y aquí otra vez, como un ejercicio anterior, notamos que estamos frente a la condicional. Es decir, tenemos un antecedente que sería el primer paréntesis, la segunda paréntesis será el consecuente. Entonces, la condicional sabemos que es falsa solamente cuando el antecedente es verdadero, vale decir, el primer paréntesis debe ser verdadero, y el consecuente o el segundo paréntesis debe ser falso. Solamente se debe cumplir ese caso para que todo sea falso. Listos. Ahora voy a trabajar en el antecedente, vale decir, en el primer paréntesis. En el primer paréntesis aparece la conjunción. Ya sabemos, voy a regresar un ratito aquí, ya sabemos que en la conjunción va a ser verdadera solamente cuando ambos son verdaderas, nada más. Solamente en ese caso es verdadero. Entonces, como estoy frente a la conjunción, tanto no P como Q deben ser verdaderos. Ambos deben ser verdaderos. Como no P debe ser verdadero, entonces el valor de P necesariamente tendrá que ser falso. Así entonces obtengo los valores de verdad de P y de Q. P es falso, Q es verdadero. Ya está. Ahora, para hallar el valor de R, lo único que voy a hacer es reemplazar su valor, que ya hemos hallado para Q.
sabemos que Q es verdadero. Si Q es verdadero, su negación será falso. Ahora, triangulito nos dice que es falso cuando ambos son iguales. Y como ya sé que no Q es falso, entonces R también tiene que tener el mismo valor. Es decir, R tendrá que ser falso. ¿Listos? Así entonces ya tengo el valor de R. Obtenido el valor de R, ¿qué me piden calcular? A ver. Me piden calcular, dice, determina el valor de verdad de los siguientes proposiciones en el orden indicado. Veamos entonces, ¿qué sucede con el ítem 1? Ítem 1 entonces. En el ítem 1 nos dicen si tengo automóvil, es decir, P, si tengo automóvil, entonces no aprobé el examen de reglas de tránsito, es decir, negación de R. Ya está. Y debo averiguar el valor de verdad del ítem 1. ¿Qué voy a hacer? Simplemente reemplazar sus valores. Ya sé que R es falso. Si R es falso, jóvenes, reemplazando su valor, voy a cambiar aquí de color. Si R es falso, su negación será verdadero. Él es verdadero. Pregunto, jóvenes, si el consecuente es verdadero y el antecedente puede tomar cualquier valor, usando nuestra observación importante. ¿A qué será equivalente esto, jóvenes? Chicas, chicos. Verdadero. Verdadero. Usando la observación importante. ¿Cierto? Profesor, no lo veo. Ah, ya, bueno, si no lo ves y dices, no quiero usar esta observación importante, quiero usar los valores. Allá reemplazamos los valores de P, en este caso el valor de P, ¿qué sería? ¿Qué sería falso? Ya está. Falso implica verdadero, eso es verdadero. ¿Listos? Entonces podemos apelar y usar nuestra observación. Ítem 2. En el ítem 2 dice, aprobé el examen de reglas de tránsito. En este caso será R. Aprobé el examen de reglas de tránsito. Sí y solamente sí. Sí y solo sí tengo brevete. Tengo brevetesco. ¿Listos? Ahora, ¿qué voy a hacer? Reemplazar sus valores, tanto de Q y de R. Reemplazamos. R es falso. Q es verdadero. Perdón, R es falso. Perdón, aquí hice mal. Dije falso, pero escribí verdadero. Ya está. Entonces, R es falso. R es falso y Q es verdadero. Y bicondicional nos dice que cuando son diferentes es falso. Falso. Y cuando son iguales es verdadero. Excelente, muy bien. Muchas gracias por apoyar. Ítem 3. Ítem 3. En el ítem 3 nos dice o tengo automóvil o no tengo brevete. Es decir, de inmediato digo, como aparece doble O, el operador que va a trabajar aquí será la disyunción fuerte o triangulito. Entonces, tengo automóvil que es P o no tengo brevete. Negación de Q. Y listos. Reemplazamos sus valores ya obtenidos. El valor de P es falso. El valor de Q es verdadero. Su negación será falso. ¿Y qué dice triangulito? Cuando son iguales, es falso. Falso. Cuando son iguales, es falso. Y ya está. Se acabó. Y finalmente el ítem 4. En el ítem 4 nos dice. En el ítem 4 nos dice, ¿es falso qué? ¿Es falso qué? Y aparece una comita, jóvenes. Esta comita juega un papel importantísimo. Esa comita me indica que debo abrir signo de agrupación para todo lo que está delante de la coma. Luego dice, aprobé el examen de reglas de tránsito, que es R.
aprobé el examen de reglas de tránsito, pero, sabemos que pero es una conjunción, dice, no tengo automóvil, que sería la negación de P. Y ya está, con estos valores, averigüemos a qué es o cuál es el valor que toma este esquema molecular. Jóvenes, R es falso. R es falso. ¿Ya? Aquí voy a reemplazar negación. Aquí tengo falso. Y voy a usar propiedad, ya, jóvenes. Falso y cualquier proposición, ¿a qué es equivalente, jóvenes? Chicos, falso y cualquier proposición. No he reemplazado el valor de no P de forma intencional para hacer notar lo siguiente. A ver, voy a ir aquí a la ley de la ley del complemento aquí. Aquí está. Falso y cualquier proposición. Falso. Esto es falso, ¿cierto? Voy a usar esta ley, ¿ya? Lo voy a poner así, a ver. Aquí está. Aquí aparece, dice, ¿no? Falso y cualquier proposición, eso va a ser siempre falso. Y eso es lo que voy a usar aquí. Falso y cualquier proposición será falso. Entonces me va a quedar negación de falso. Y negación de falso obviamente es verdadero. Así entonces tenemos como respuesta verdadero, falso, falso, verdadero. Vale decir respuesta a la alternativa D. ¿Estamos bien, jóvenes? ¿Consultas, dudas? Chicos, chicas. Siguiente, profe. Vayamos al siguiente. Next. Siguiente. Ejercicio 5. Dice, dadas las proposiciones, ya nos dan las variables proposicionales y con estas variables proposicionales queremos representar simbólicamente la expresión que aparece entre comillas. Dice así, si Andrea decide no postular, ya sabemos que P y Q indica postula a San Marcos, P y Q indica postula a otra universidad. Como dice, si Andrea decide no postular, eso será entonces una negación. Una negación. ¿Negación de qué? Negación, dice como, aquí indica, ¿no? Decide no postular, es decir, sería no postula a San Marcos, ni tampoco postula a otra universidad. Es decir, negación de P o Q. Decide no postular. Luego aparece entonces, ya sabemos que esto es condicional. Si entonces, dice, sería una buena deportista, que en este caso es T. Sería una buena deportista. Luego aparece una coma. Esa coma nos va a indicar signo de agrupación para todo lo que está antes de él. Luego viene pero es una conjunción. Y después de pero aparece una coma. Esa coma va a indicar signo de agrupación. Pero dice, si Andrea no es una buena deportista, es decir, negación de T, si Andrea no es una buena deportista, entonces, estamos considerando el sí entonces, condicional, postulará a alguna de las universidades. Si postula a alguna de las universidades, puede postular a San Marcos o puede postular a otra universidad. Entonces, ahí también tenemos una disyunción. P o Q. Y ya está. Ese sería el esquema molecular de ese enunciado. ¿Qué respuesta o qué claves, jóvenes? Negación de P o Q. Disculpe, ¿podría repetir la primera parte, por favor? La primera parte. Sí. Cuando dice, Si Andrea decide no postular, ¿por qué claro, considerado?
si Andrea decide no postular, tenemos dos variables proporcionales, P y tenemos Q. P, Andrea postula a San Marcos. Q, Andrea postula a otra universidad. Entonces, cuando dice Andrea decide no postular, entonces no postula ni a San Marcos, ni tampoco postula a otra universidad, el cual podríamos escribir así también, ¿no? El cual podríamos escribir así. Andrea no postula, tampoco postula a otra universidad. Y esto es equivalente a decir negación de una, usando la ley de Morgan, sería negación de P o Q, ¿cierto, jóvenes? Y esto es lo que hemos escrito aquí en esta primera. Sí, profesor, todo claro, gracias. Listos. Así entonces tenemos como respuesta la alternativa C. Respuesta alternativa C. Alternativa C. Bien, sigamos. Ejercicio 6. En el ejercicio 6 nos dice, determina en cada caso y en el orden indicado si la proposición es una tautología, una contradicción o una contingencia. Entonces, veamos el ítem 1. Vamos a elegir nuestras variables proposicionales. En el ítem 1 dice así, el cliente viaja a Europa. A él vamos a decir que sea nuestra variable proposicional P. Entonces, tiene pasaporte vigente, que sea nuestra variable proposicional Q. Escribimos entonces, usando esas dos variables proposicionales, el ítem 1. Será entonces, si el cliente elige, ítem 1. Si el cliente viaja a Europa, eso significa P. Si el cliente viaja a Europa, entonces tiene pasaporte vigente. Q. Aquí, jóvenes, el punto que está apareciendo aquí nos va a indicar un conectivo que está de forma implícita, es decir, una conjunción. Voy a hacer notar esto, ¿ya, jóvenes? Este puntito que aparece aquí nos va a indicar el operador conjunción, de forma implícita. Entonces sería así, ¿no? Conjunción o y o además, el cliente no viaja a Europa, es decir, sería la negación de P. El cliente no viaja a Europa y además tiene pasaporte vigente, Q. Y podríamos agrupar así. Ese sería entonces su esquema molecular. Ahora, para saber qué es, si es una contingencia, una tautología, una contradicción, ¿qué voy a hacer? Voy a usar tablas, ¿no? Profesor, no, en lugar de usar tablas, ¿podemos simplificar? Podemos simplificar, y eso es lo que vamos a hacer. Voy a trabajar primero en el primer paréntesis porque aparece una condicional. En esa condicional voy a decir, negamos el antecedente o el consecuente, Q. Luego aparece negación de P y negación de P. Y como aquí los operadores son iguales, usando la ley de la asociatividad, puedo hacer que desaparezca o puedo asociar de manera conveniente. Por el momento voy a hacer que desaparezca el signo de agrupación. Negación de P y Q. Ya está. Y luego de esto voy a asociar convenientemente solamente para hacer notar la propiedad que voy a usar. Voy a asociar convenientemente paréntesis con negación. ¿Para qué asocio ello? Solamente para hacerte notar que tengo dos proposiciones iguales
separadas por signo de agrupación, paréntesis de azul, y luego tengo la disyunción y la conjunción también separadas por signo de agrupación. Entonces, por absorción va a suceder lo siguiente. Por absorción, entonces, va a ser igual a lo siguiente. Esto será equivalente aquí. Por absorción, desaparece la segunda proposición y queda solamente la proposición que está afuera. Es decir, negación de P. Luego viene conjunción Q. Y ya está. Entonces, para averiguar qué es esto, lo único que voy a hacer será tablas. O simplemente, por más que nosotros hagamos tablas, podemos concluir que esta es una contingencia. Contingencia. Profesor, ¿por qué contingencia? Bueno, para ser un poco más explícitos, hagamos tablas. Esto, hacer tablas aquí va a ser más fácil que hacer tablas aquí. En lo de negro, haciendo tablas, trabajamos más, pero en esta que está simplificada, va a ser más fácil. P, Q, verdadero, verdadero, falso, falso. Verdadero, falso, verdadero, falso. Y aquí decimos negación de P, ¿no? Negación de P y Q. Negamos P, entonces, falso, falso, verdadero, verdadero. Y Q sería verdadero, falso, verdadero, falso. Confrontamos frente a la conjunción, sabemos que la conjunción me dice que es verdadero solamente cuando ambos son verdaderos, cualquier otro caso va a ser falso. Ya está. En la tabla de valores del conectivo principal, estamos notando que aparece aquí, él es nuestro conectivo principal, estamos notando que aparece al menos un verdadero y un falso. Si aparece al menos un verdadero y un falso, nosotros dijimos que esto es una contingencia. Eso lo vimos en teoría. Por lo tanto, entonces, este esquema molecular, ítem 1 es una contingencia. Ítem 2. En el ítem 2 dice, si el cliente elige un paquete de viaje todo incluido. Aquí va a aparecer entonces otra variable proposicional, pero voy a usar el mismo, como es ítem 1 y 2 son distintos, entonces voy a decir que esta sea mi variable proposicional P. Entonces, no se preocupa por el alojamiento. Se preocupa por el alojamiento que sea mi variable proposicional Q. Entonces voy a trabajar con dos variables proposicionales. Escribimos entonces, si el cliente elige un paquete de viaje todo incluido, eso es P. Entonces, condicional, no se preocupa, negación de Q, no se preocupa por el alojamiento. Y aquí otra vez aparece el punto que va a jugar el mismo papel como en el caso anterior, es decir, va a ser una conjunción. Y dice, el cliente no se preocupa por el alojamiento, que sería la negación de Q. El cliente no se preocupa por el alojamiento. Negación de Q. Pero es una conjunción. El cliente no elige un paquete de viaje, es decir, sería negación de P. Ya está. Teniendo este esquema molecular, otra vez simplificaremos. Para averiguar el valor de verdad o si es una tautología, una contradicción, una contingencia, podríamos hacer tabla de valores a todo ese esquema que está de negro, o podríamos reducir. Voy a reducir, voy a trabajar en el primer paréntesis, digo así, voy a usar la ley de la condicional, negamos el antecedente o el consecuente. Luego aparece y notarás aquí también aparece el mismo operador lógico, que en este caso sería la conjunción. Puedo hacer desaparecer de manera conveniente el signo de agrupación. No Q y no P. O no P, perdón. No P. Ya está. Ahora aquí voy a asociar de manera conveniente, usando la ley de la asociatividad. Voy a usar corchete. Entonces,
¿Para qué asociamos de manera conveniente? Solamente para hacerte notar que aquí tengo una proposición y por aquí tengo la negación de la proposición. Ambos están separados por el signo de agrupación paréntesis. Y por aquí tengo la disyunción y la conjunción, también ambos separados por el signo de agrupación paréntesis. Ahí voy a usar absorción. Entonces, por absorción, ¿qué quedaría? Por absorción va a quedar así. Por absorción va a quedar la proposición que está afuera, en este caso negación de Q, luego el operador lógico conjunción y luego el operador negación de P. Negación de P. Y puedo escribir aquí corchete. Pero como aquí fuera también está la conjunción, puedo omitir ese operador o ese signo de agrupación. Entonces tengo no P y no Q y no P. No P y no P por idempotencia va a ser no P, usando idempotencia. Y no Q. Por idempotencia, entonces, estas dos se escribe como una sola. Aquí puedo usar aquí la ley de Morgan, negación de una disyunción. Y la disyunción tiene en su tabla de valores, dice que es falso cuando ambos son falsos y los demás verdaderos, entonces existe un verdadero y un falso. Al negar también va a aparecer un verdadero y un falso, por lo tanto todo esto también va a ser una contingencia. Listos. Ítem 2, también entonces contingencia. Veamos ahora el ítem 3. El ítem 3 es un poquito más extenso, lo voy a hacer en la siguiente. Ítem 3 está aquí. En el ítem 3 nos dice, el cliente viaja en temporada baja. Voy a decir que esa sea mi variable proposicional. El cliente viaja, este de aquí, el cliente viaja en temporada baja, que sea mi proposición o variable proposicional P, y viajas sin familia, que sea la proposición Q, y viaja con familia, podría ser, vamos a suponer que viaja con familia la proposición Q, y como aparece aquí, sin familia, voy a decir negación de Q. Directamente voy a escribir así, negación de Q. Entonces gasta poco que sea otra variable proposicional, digamos que sea R. Entonces tenemos tres variables proposicionales. Escribamos entonces, dice así, si el cliente viaja en temporada baja, eso es P. Si el cliente viaja en temporada baja, eso es P, y eso es conjunción, negación de Q. Viaja sin familia. Luego aparece una coma, eso significa signo de agrupación. Entonces, sabemos que es una condicional o flechita. Gasta poco, que sería R. Y luego aparece punto y coma. Ese punto y coma me va a indicar signo de agrupación para todo lo anterior. Luego dice, además es una conjunción. Además, viaja sin familia, que sería la negación de Q. Negación de Q. Negación de Q, además viaja sin familia y no gasta poco. Y negación de R, no gasta poco. Listos. Luego aparece el punto, ese punto me va a indicar signo de agrupación para todo lo anterior. Voy a decir aquí llaves, signo de agrupación para todo lo anterior. Luego viene entonces, el cliente no viaja en temporada baja, es decir, la negación de P. Listos, una expresión un poquito extensa. Lo que vamos a hacer ahora es reducir a esta expresión, porque para averiguar si es tautología o es una contradicción tendría que hacer tablas. Y esta es una expresión bastante extensa, entonces no me conviene hacer tablas. Voy a simplificar. Para ello voy a trabajar en corchete. Llaves, corchete. En corchete tengo una condicional. Él será como mi antecedente y R será mi consecuente. Entonces voy a aplicar la ley de la condicional y digo así. Negación de paréntesis
P, I, no Q, negación de paréntesis, o el consecuente, R. Cierro corchete, y aquí aparece, como aparecen ambos operadores iguales, puedo usar la propiedad conmutativa, y diríamos así, I, no R, I, no Q. Y luego llaves. Y luego flechita, no Q. Ahora, aquí voy a usar la ley de la absorción. Ya habrás notado por qué hice la conmutatividad. Notarás que aquí tengo una proposición y aquí tengo la negación de la proposición. Ambos están separados por el signo de agrupación corchete. Y además tengo la disyunción y la conjunción, también separadas por el signo de agrupación corchete. Por lo tanto, entonces voy a usar la ley de la absorción. Por la ley de la absorción diremos, por ley de absorción, sobrevive la proposición que está afuera, I no R, es decir, sobrevive no R y también el operador, conjunción. Y luego sobrevive la segunda proposición, que sería la negación de P y Q. Ya está. Luego aparece I no R, o perdón, I no Q. Y luego llaves. Y luego aquí negación de P. Ahora, en llaves, o primero aquí en paréntesis voy a usar la ley de Morgan. Por la ley de Morgan, digo, Profe, disculpe, ahí no sería negación de P y negación de Q. sí, acá, ¿no? Ahí, ¿cierto? Sí. Gracias, sí, ya está. Entonces, ahora voy a usar la ley de Morgan. Sería entonces negación de P o negación de negación, la misma proposición, Q. Listos. Y aquí otra vez voy a conmutar negación de Q y negación de R. Llaves y aquí negación de P. ¿Listos? Ahora aquí hemos hecho ello, justamente hemos hecho la conmutatividad justamente para aplicar absorción. ¿De acuerdo? Aquí voy a usar absorción en estas dos. Entonces tengo proposición U y aquí la negación, ambos están separadas por signo de agrupación y también tengo disyunción y conjunción. Entonces, usando la ley de la absorción, ¿qué quedaría, jóvenes? Usando la ley de la absorción, llaves en corchete, ¿qué quedaría? Sobrevive el operador y sobrevive la proposición, en este caso I, no Q. Y sería aquí no P. No P. Y corchetes. Corchetes y aparece I, no R. Cerramos llaves y no P. ¿Listos? Aquí puedo usar la ley de la condicional. La ley de la condicional. De aquí para acá voy a usar la ley de la condicional, jóvenes. Para ello aquí digo, voy a tratar de simplificar. Este operador negación puede salir fuera. Negación, porque todos están con el mismo operador, mira. Y entonces este signo de agrupación inclusive no va a interferir en nada. Entonces puedo sacar la negación y va a quedar P, O, Q, O, R. Así quedan llaves. Al sacar negación a todos. ¿Ya? Inclusive voy a desaparecer este corchete porque está de más. Voy a desaparecer este de aquí. No interfiere en nada, jóvenes, porque todos son el mismo operador. Entonces, así estoy sacando la negación. Negación de llaves. Y luego aquí, O, no P. No P. Ya está. Entonces, si nosotros consideramos a ver, aquí falta algo, jóvenes. Aquí todavía no he aplicado la condicional. Aquí sería
condicional, negación de P. Todavía no he usado la condicional. Aquí voy a usar la condicional. Voy a negar el antecedente. Al negar el antecedente, con la negación que está en llaves, va a desaparecer. Y va a quedar así nada más. Negamos el antecedente, negación de negación, va a ser P, O, Q, O, R. O, ¿por qué pasa aquí? Ojo, negamos el antecedente. Al negar el antecedente, desaparece esta negación. O el consecuente, que sería no P. Pero mira, todos están con el mismo operador. Disyunción, por lo tanto, la llave puede desaparecer. Voy a hacer desaparecer la llave, jóvenes. O lo puedo dejar ahí y asociar de manera conveniente. ¿Ya? Voy a asociar mejor de manera conveniente. P, O, no P, O, Q, O, R. Fíjense, y asociamos de manera conveniente. Aquí y aquí. Y eso se puede hacer porque estoy frente a un mismo operador. Así entonces, P o no P sabemos que es una tautología o una verdad. Una verdad o una proposición cualquiera que sea la proposición, por ley de la identidad, esto es una verdad o una tautología. El ítem 3 entonces, tautología. Hemos visto que el ítem 1 es contingencia, el ítem 2 también contingencia y el ítem 3 es una tautología. Así entonces, obtenemos como respuesta la alternativa C. ¿Mejores? Sigamos. Siguiente ejercicio. Profesor, Dígame. profesor, ¿puede explicar de nuevo, profesor, algo rápido, así, todo lo de azul? Es que no lo entendí. Todo lo de azul. A ver, lo primero que hemos hecho aquí, hemos trabajado en corchete de negro, ¿ya? En corchete de negro hemos aplicado la ley de la condicional. ¿Quién es el antecedente dentro de corchete? El antecedente es paréntesis. Entonces, la ley de la condicional nos dice, no está de más escribir así, ¿no? Por si acaso. P, condicional Q, esto es equivalente a negar el antecedente o el consecuente. A esta se conoce como la ley de la condicional. Y eso es lo que hemos aplicado aquí. Paréntesis es nuestro antecedente y R es nuestro consecuente. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos negado el antecedente. Negamos el antecedente o el consecuente. Y luego hemos conmutado. Al conmutar, lo hemos hecho simplemente para hacer notar que aquí podemos aplicar absorción. Y por absorción queda no R, queda el operador y luego queda paréntesis o negación de paréntesis. Luego aquí usando la ley de Morgan, hemos negado cada uno, negación de P, negación de la conjunción, disyunción y luego negación de negación, la misma proposición Q. Y otra vez hemos conmutado, no R con no Q, conmutamos. ¿Para qué conmutamos? Otra vez para aplicar absorción. Al aplicar absorción, entonces nos queda solamente no Q y dentro nos queda no P. Y como todos están en el mismo operador, aquí queda negación de R. Y luego lo demás, los consecuentes, hemos estado copiando lo mismo. Y dentro de llaves, ahora vemos el mismo operador. Entonces nosotros hemos extraído la negación de llaves. Dentro entonces me va a quedar P, O, Q, O, R. ¿Para qué hemos hecho ello? Para aplicar otra vez la ley de la condicional. En este caso, ¿quién sería nuestro antecedente? Nuestro antecedente sería todo llaves. ¿Quién sería nuestro consecuente? Nuestro consecuente sería no P. Entonces, negamos el antecedente. Al negar el antecedente sería negación de negación. Por lo tanto, la negación desaparece y nos queda solamente P, O, Q, O, R. Y luego O, no P. Y aquí hemos acomodado nada más. ¿Ya, jóvenes? Para hacer notar aquí la ley de la identidad. P, O, aquí es negación, por si acaso no está más como si fuera otra cosa aquí. Esto significa negación. P, O, no P. ¿Ya? Listos.
Veamos el siguiente ejercicio. Ejercicio 7 nos dice, si no usas lentes o no me siento, o si no uso lentes o no me siento en primera fila, entonces no entenderé el tema expuesto. No obstante, entenderé el tema expuesto. Otra vez, entonces, vamos a elegir nuestra variable proposicional y nos dicen cuántos valores verdaderos encuentra Edith en la matriz principal. A ver, jóvenes, primero, variable proposicional. P, uso lentes. Me siento en primera fila, otra variable proposicional, digamos que sea Q. Entonces, entenderé el tema expuesto. Entenderé el tema expuesto. Esto será variable proposicional R. Con esas variables proposicionales, vamos a escribir nuestro esquema molecular. Dice entonces, si no uso lentes, es decir, la negación de P. Si no uso lentes o disyunción, no me siento en primera fila, negación de Q. Luego viene una comita, esa comita me indica signo de agrupación. Entonces, flechita, entonces, no entenderé el tema expuesto. Negación de R. No entenderé el tema expuesto. Luego aparece un punto. Ese punto me va a indicar signo de agrupación para todo lo anterior. No obstante, es una conjunción. Sin embargo, no obstante, además, indican conjunción. No obstante, entenderé el tema expuesto, es decir, R. Ya está. Quiero entonces construir la tabla de valores de verdad. Para construir la tabla de valores de verdad tenemos 3 variables proposicionales. Y como que hacer una tabla con 8 filas me va a parecer un poco laborioso, así que voy a reducir primero, ¿ya? En corchete tengo una condicional. Ya indique, y por si acaso voy a escribir aquí otra vez, P condicional Q es equivalente a negamos el antecedente o el consecuente. Eso es la ley de la condicional. Ahora, aquí voy a usar, en corchete voy a usar el. Entonces, negamos el antecedente. Negamos paréntesis. Negación de P o negación de Q. Negamos el antecedente o el consecuente. Negación de R. O aquí, hice abajo. Voy a continuar aquí. Entonces, negación de P o negación de Q. Y luego, o negación de R. Listos. Y esto dentro de corchete. Y luego aparece aquí por aquí I, R. Aquí de inmediato puedo aplicar Morgan. Puedo notar aquí lo siguiente. Voy a borrar esto. Entonces aquí voy a hacer notar lo siguiente. Puedo usar Morgan aquí. ¿Por qué puedo usar Morgan? Porque tengo una proposición afuera y dentro tengo la misma proposición, solamente que está negada. Una proposición, la negación de la proposición, tengo la disyunción y la conjunción también separadas por signo de anotación. Entonces, usando la ley de la absorción, me va a quedar lo siguiente. Esto será equivalente. Sobrevive la proposición que está afuera, R, sobrevive el operador I, y esta de acá, sobrevive. Negación de P o negación de Q. Ya está. Pero aquí puedo usar la ley de Morgan. Negación de P, P. Negación de una disyunción, conjunción. Negación de Q, el mismo Q, por la ley de la doble negación.
y R. Ya está. Esto me permite decir de inmediato, ya sabemos que la conjunción, aquí nada más podemos construir la tabla rápidamente, imaginar que tenemos nuestra tabla de valores y tiene un total de 8 filas. Entonces, en el paréntesis nos decía que cuando son iguales va a ser verdadero. Entonces aquí va a ser verdadero, verdadero, ¿no? A ver, no está de más. PQR. Verdadero, 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 falso, falso, falso y falso. A ver. Y aquí sería verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero y así. Okay, ustedes pueden continuar, jóvenes. De tal manera que en las dos primeras solamente va a aparecer verdaderos, miren, en las dos primeras. Y los demás van a ser todos falsos. Todos falsos. Si trasladamos los valores de R, aquí es verdadero, la siguiente falso, y aquí es verdadero, la siguiente falso, y así sucesivamente. De tal manera que en la primera fila, solamente en la primera fila se va a dar la verdad. Verdadero y verdadero va a ser verdadero. Los demás van a ser todas falsas. Todas falsas. Por consiguiente, en la tabla de valores de verdad del conectivo principal, que en este caso sea la disyunción, va a aparecer una sola verdadera. Y las demás van a ser falsas. Y la pregunta dice, ¿cuántos valores de verdad encuentra Edith en su tabla de valores? Un solo valor. Jóvenes, ustedes pueden verificar, hacer tablas, si quieren en el esquema molecular que está de negro, o si quieren en el de azul. Ustedes pueden comprobar y van a obtener en cualquiera de los dos un solo verdadero. Los demás falsos. Por favor, les pido que completen ahí, jóvenes. Completen esa tabla de valores. Listos. Sigamos con el ejercicio 8. Ejercicio 8. Dice, un abogado toma nota de una demanda judicial mediante conectivos y proposiciones, tal que aparece todo este esquema molecular. Bastante extenso el esquema molecular y hay que simplificar este esquema molecular. A ver, voy a tratar de avanzar. Para no escribir todo, voy a avanzar aquí, ¿ya? Aquí entonces decimos, tengo una condicional como conectivo principal. Por lo tanto, entonces, todo él será mi antecedente y todo él será mi consecuente. Usando la ley de la condicional, digo, negamos el antecedente. Al negar el antecedente, esta negación de negación, o por ley de la doble negación, simplemente va a desaparecer esta negación. Por lo tanto, va a quedar entonces por aquí, corchete, Q y R, condicional, POS. Corchete o llaves. Ahora, aquí en llaves, jóvenes. En llaves tengo Q y corchete. Aquí en corchete, jóvenes, puedo aplicar la ley de la absorción. Tengo dos proposiciones iguales, separadas por un signo de agrupación paréntesis. Y además tengo la conjunción y la disyunción. Entonces, por absorción, solamente me va a quedar R. Entonces, será Q, dentro de llaves, va a quedar Q y R. Así se reduce considerablemente. Ahora, en el corchete voy a aplicar otra vez ley de la condicional. Digo así, negamos el antecedente, negamos entonces Q y R, negamos el antecedente o el consecuente. POS. Cerramos corchete, viene O, las llaves. Q y R. Ya está. Ahora, para hacer notar, aquí estoy usando el signo de agrupación llaves. Voy a cambiar por paréntesis para hacerte notar lo siguiente. Primero voy a borrar estas llavecitas. Borro estas llaves y voy a cambiar por paréntesis. No cambia nada si cambio el signo de agrupación. Q y R, paréntesis. Y fíjense aquí,
aquí aparece negación de Q y R, y aquí aparece Q y R. Entonces, si nosotros, y además, a ver, estoy en azul, además estoy notando aquí que estoy frente al mismo operador. Por lo tanto, este signo de agrupación corchete también no puedo eliminar, puedo suprimir ese signo de agrupación. Y voy a volver a escribir, pero ya sin corchete. Negación de Q y R, o, y aquí voy a usar propiedad conmutativa, paréntesis Q y R, o paréntesis P o S. ¿Para qué hice ello, jóvenes? Para hacer notar que aquí aparece algo interesante. Ahora voy a hacer que aparezca corchete. Tengo una proposición o la negación de la proposición. Por ley del complemento, esto es una tautología. Recordar, lo voy a anotar por aquí. P o negación de P, esto es una verdad, que también hemos dicho una tautología. Entonces, todo lo que está en corchete de rojo es una tautología. Además, también hemos dicho que una proposición cualquiera en disyunción con una tautología, esto será una tautología. Entonces, si esto es una tautología o una proposición cualquiera, todo se hace tautología. Estoy usando estas dos, estas dos propiedades. La primera, ley del complemento, la segunda, ley de la identidad, que lo hemos visto detalladamente al momento de repasar. ¿Listos? Entonces, todo sale una tautología. Entonces, en las claves tenemos que buscar tautología. En las claves debemos buscar tautología. Y aparece justamente en la clave B. Fíjese que dice en la clave B. El Congreso tiene mayoría de derecha. Digamos que él sea P. Luego dice O no tiene mayoría de derecha. Sería la negación de P. P o no P, esto es una tautología. Entonces, si tú buscas sus equivalentes de cada una de las claves, ninguno te va a salir tautología. Solamente en la clave B vas a encontrar una tautología. Así, la clave B es nuestra respuesta. ¿Estamos bien, jóvenes? ¿Consultas, dudas? Chicos, si no es así, Profesor, continuamos. ¿esa sería la única forma de hallar la clave o habría otra forma? No, pero obviamente primero tendría que en cada una de las claves buscar su equivalente en base a estas variables proposicionales y ninguna va a aparecer una tautología. Ya, te lo voy a escribir en todo caso cuál sale de la clave A, ya, chicos. No está de más. En la clave A, si tú quieres verificar, te sale R y S. En la clave B, al reemplazar hemos encontrado P. Perdón. Aquí ya tenemos su valor, ¿no? Aquí, perdón, chicos. Aquí he dado una variable cualquiera en realidad. Aquí, según el dato del problema, ya nos dan las variables proposicionales. Entonces, esto es R y por aquí sería, entonces, todo esto será no R, ¿no? Negación. Entonces, en la clave B debe aparecer R o no R. R o no R. Y eso es una tautología. En la clave C debe aparecer P y S. En la clave D, si tú trasladas tus variables proposicionales, debe aparecer Q y S. Y en la clave E debe aparecer variable proposicional B. El candidato Arturo gana las elecciones. De estas claves, el único que es una tautología es simplemente la beta, ¿no? Por eso es que todo lo que está escrito aquí es una tautología. Por lo tanto, la clave debe ser una tautología. Profesor, Listo. si me hubiera salido que la equivalencia es una contradicción, ¿buscaba en las claves una que me diga contradicción o cómo? Claro, esa tendría que ser la opción. Esa tendría que ser la opción. Igual si es la equivalencia contingencia, busco en las claves una que me da contingencia. Claro, digamos, no.
No, On. ahí ya genera inconveniente. Podría ser una tautología, podría ser una contradicción, o al simplificar, digamos que te haya salido al simplificar todo te sale P. Ya, supongamos. Entonces tu clave sería la E, ¿no? Pero si te sale tautología, obviamente en las claves te van a poner una tautología. Si aquí te sale contradicción en la clave, en alguna de ellas te van a poner una contradicción. Pero no va a aparecer contingencia, porque eso ya generaría ambigüedad en la respuesta. ¿Estamos Ok, bien? profe. Sí, gracias. Listos. Siguiente ejercicio. En el ejercicio 9 nos dice, en un foro sobre sostenibilidad ambiental, 3 expertos en política medioambientales expresaron lo siguiente. Directamente no voy a marcar las variables proporcionales, jóvenes, ahora directamente vamos a usar las variables proporcionales, ¿ya? Dice, si se implementan políticas de reforestación, eso que sea P, ¿ya? P. Entonces se aumentará la captura de carbono, eso que sea Q, ¿ya está? Luego, signo de agrupación porque aparece punto y dice y definitivamente es una conjunción. Luego aparece una coma, eso significa signo de agrupación. Se está implementando políticas de reforestación. Es decir, P. Aquí sería entonces P. Vamos a omitir este signo de agrupación, puesto que aparece solamente una proposición. Esto sería P. Y ya está. Y luego usas tu equivalencia de la condicional, niegas el antecedente o el consecuente. Y P. Ya está. Aquí usas ley de la absorción, porque aparece P y aparece no P, ambos separados por signo de agrupación. Entonces, aquí te va a quedar por ley de absorción Q y P. Ya está. En B nos dice, si se reduce la emisión de gases de efecto invernadero, que eso sea P, entonces, condicional, se mitigará el cambio climático, que eso sea Q. Luego aparece un punto seguido, eso es signo de agrupación, luego aparece pero, eso es, pero desafortunadamente, dice, eso es una conjunción, la emisión de gases de efecto invernadero no se reduce. Es decir, eso será negación de P. Ya está. Y otra vez, usas tu ley de la condicional, niegas el antecedente o el consecuente. Y negación de P. Otra vez, tenemos dos proposiciones iguales. Aquí sí tenemos dos proposiciones iguales. Entonces, usando tu ley de la absorción, te va a quedar solamente no P. Ese es usando la ley de la absorción. Para el siguiente, a ver, Marta dice, ¿qué dice Marta? Marta dice, si se invierte en energías renovables, entonces digamos que eso sea P. Si invierte en energías renovables, entonces, flechita, entonces se disminuirá la dependencia de comestibles fósiles, que sea Q. Signo de agrupación, luego aparece y, de hecho, eso es una conjunción, y de hecho, no se está invirtiendo en energías renovables. Es decir, esa sería negación de P. No se está invirtiendo en energías renovables. Luego aparece un punto. Ese punto va a significar signo de agrupación para todo lo anterior. Luego dice, o se está invirtiendo en energías renovables. Es decir, o P. Ya está. Listos. Ahora, aquí por ley de la absorción, jóvenes, aquí aparece una proposición P y aquí aparece la negación. Entonces, por ley de la absorción puedo decir, sobrevive el operador o la proposición P, luego el operador O, y sobrevive el paréntesis. P implica Q. Ya está. Ahora,
Aquí en el paréntesis voy a usar la ley de la condicional. Negamos el antecedente o el consecuente. O P. Y aquí notarás que este signo ya está de más porque los operadores son los mismos. O si queremos, haciendo un pasito más, diríamos así. No P, O, P, O, Q. No P o P, esto es una tautología o una verdad. Una tautología o una proposición cualquiera siempre será una tautología o una verdad. Así entonces, dice, ¿quién o quiénes expresaron una tautología? Solamente Marta habrá expresado una tautología. Respuesta entonces, la alternativa D. Solo Marta. Listo, jóvenes. Y ya para finalizar, el ejercicio 10. Ejercicio 10, jóvenes. En el ejercicio 10 vamos a considerar entonces también, ya directamente, ya no voy a detallar con respecto a las variables proposicionales, podemos directamente usarlas. Dice así, si el equipo tiene un delantero rápido, a él voy a llamar P. Si el equipo tiene un delantero rápido, entonces, dice, debemos marcarlo de cerca, que sea Q. Luego aparece un punto, eso significa signo de agrupación. Y aquí aparece el punto que esconde una conjunción, tal como lo vimos en el ejercicio anterior. Y aparece si no debemos marcarlo de cerca, que sería la negación de Q. Negación de Q. No debemos marcarlo de cerca, entonces, condicional, no tiene un delantero rápido, que sería la negación de P. Y viene un punto seguido. Ese punto seguido nos va a indicar signo de agrupación para todo lo que está antes de él. Luego viene además. Además ya sabemos que es una conjunción. Además, es cierto que o bien tienen un delantero rápido o bien debemos marcarlo de cerca. Es decir, va a aparecer el triangulito. Es P triangulito Q. Ya está. Este es nuestro esquema molecular y con este esquema molecular debemos reducir porque las claves aparecen algo más simple, entonces hay que reducir. Aquí voy a usar, otra vez jóvenes, voy a usar la ley de la contrarrecíproca. ¿Dónde voy a usar la ley de la contrarrecíproca? Aquí aparece no Q, implica no P, entonces aquí voy a usar la ley de la contrarrecíproca. Al usar la ley de la contrarrecíproca, entonces me va a quedar así dentro de corchete. P condicional Q y aquí al usar la ley de la contrarrecíproca será P implica Q. Y ya sabes lo que va a pasar dentro de corchete. Y P triangulito Q. P triangulito Q, jóvenes, voy a reemplazar por su equivalente. Había mencionado en la observación que P triangulito Q es la negación de la bicondicional. Entonces voy a poner aquí, negación de P bicondicional Q. Listos. Ahora, en corchete ya sabemos, por la ley de la idempotencia, me va a quedar solamente P condicional Q. P condicional Q. Eso es lo que me queda en corchete. Luego viene I, la negación. Y la bicondicional voy a desdoblar en dos. También dijimos que la bicondicional se puede desdoblar en dos. Entonces será P condicional Q y además Q condicional P. Para poder simplificar. Listos. Entonces tengo por aquí, voy a cambiar este corchete por paréntesis de jóvenes. Paréntesis, cambio aquí, P condicional Q, ahí no hago nada, solamente he cambiado el signo de agrupación nada más. Conjunción, y aquí aparece una negación de una conjunción. Usando la ley de Morgan, esto será negación de P implica Q
negación de la conjunción, disyunción, y luego negación de Q implica P. Q implica P. ¿Listos? Ahora, de inmediato ya habrás podido notar que por aquí podemos usar la ley de la absorción. Fíjate, tengo dos proposiciones, mejor dicho, tengo una proposición aquí y aquí tengo la misma proposición, solamente que está negado. Pero ambos están separadas por signo de agrupación. Y además aparece la conjunción y la disyunción. Por lo tanto, entonces puedo usar la ley de la absorción. La ley de la absorción, ¿qué me dice? Me dice que sobrevive la proposición que está afuera. Lo escribo por aquí. Sobrevive la proposición que está afuera. En este caso sería P condicional. Sobrevive la proposición que está afuera. ¿Quién más sobrevive? El operador que está afuera del signo de agrupación. Conjunción. ¿Quién más sobrevive? La segunda proposición, que en este caso sería la negación. La negación de P o Q implica P. Ahora, en lugar de decir Q implica P, voy a aplicar la ley de la condicional, que sería negamos el antecedente o el consecuente. Para poder usar la ley de Morgan. Aquí en el primer paréntesis también voy a usar la ley de la condicional. Negamos el antecedente o el consecuente. Conjunción, signo de agrupación, aquí voy a usar la ley de Morgan. Será entonces negación de negación, la misma proposición, negación de la disyunción, conjunción y negación de P. Negación de P. ¿Listos? Ahora, inclusive este segundo paréntesis puede desaparecer porque estoy frente a un mismo operador. Voy a desaparecer directamente, ¿ya, jóvenes? Desaparezco él con él, ¿ya? No pasa nada porque estoy frente a un mismo operador, en este caso conjunción. Y a su vez, aquí puedo aplicar directamente, no voy a acomodar, no voy a aplicar propiedad conmutativa, jóvenes. Puedes notar aquí que tenemos proposiciones iguales. Una proposición no P y aquí tengo la misma proposición no P. Y además, ambos están separados por signo de agrupación y también observo que aparece la disyunción y conjunción. ¿Ya? Por cuestión de tiempo, no estoy aplicando la propiedad conmutativa, no estoy acomodando, ¿ya? Pero aquí va a quedar. Queda no P, luego queda este operador, conjunción, y queda este Q. Puesto que entre estos dos, el paréntesis y no P por absorción, queda no P. No P y Q. Y ese sería el equivalente. Ahora, ¿qué significa en palabras? Sabiendo que P es el equipo, tiene un delantero, entonces será el equipo no tiene un delantero y además debemos marcarlo. ¿Cuál es esa? Si nosotros buscamos en la clave D, dice debemos marcarlo de cerca, que sería Q, y el equipo no tiene delantero rápido, que sería negación de P. Así entonces obtenemos como respuesta la alternativa D. Bien, chicos, esta lo hice un poco más rápido, no he detallado, hay más pasitos por ahí, pero ahí tienes el solucionario. Puedes reconstruir el proceso, jóvenes. Aquí he omitido algunos pasos. Espero que no te haya generado confusión. ¿Ya, jóvenes? ¿Listos? ¿Alguna inquietud, jóvenes, antes de despedirme? Si necesitan captura de pantalla, jóvenes, ahí lo tienen. Y con ello, entonces, nos estamos despidiendo hasta una próxima oportunidad. Los maratones me dicen que se va a dar cada 3 semanas, es decir, los de matemáticas se van a juntar cada 3 semanas. Bien, jóvenes, agradecido por su atención. Espero haber contribuido en aclarar algunas inquietudes que se puede haber presentado en nuestra primera semana. Bien, jóvenes, me despido entonces. Cuídense mucho. Gracias. Hasta luego, Bien. profesor. Chao, nos vemos. Cuídense. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Muchas gracias, Hasta luego, profesor. profe. Chao. Chao, profe. Hasta luego, Gracias a profesor. ustedes, jóvenes. Aplausos para ustedes. Gracias.